Buenas tardes. Buenas tardes a todos los panelistas. Señor presidente del Congreso, buenas tardes. Yo creo que han tratado los especialistas en una gran amplitud el tema. Cuando a mí me pidieron que hablara un poquito sobre la función de la no discriminación en la construcción de la democracia, me puse a pensar que es lo primero que tenemos que entender sobre la reforma que se dio a nuestra Constitución en el párrafo 5º del artículo 1º, que habla literalmente que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra, dice, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Cuando estamos hablando de la discriminación conforme al artículo 1º de nuestra Constitución, aparentemente entendemos que la discriminación solamente se da como consecuencia de una parte trascendental, de lesionar la dignidad humana. O lo que es lo mismo, la dignidad humana es el género y una forma de atentar contra la dignidad humana es la discriminación. Sin embargo, el artículo nos establece muy claramente que atente contra la dignidad humana y, segundo, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la persona. Por lo tanto, la discriminación conforme al artículo 1º de la Constitución no está libre de analizarse como solo discriminación, que ya atinadamente digo, para no repetir que sea considerado como discriminación. Tiene que ser la aplicación de esta norma constitucional acompañada que atente contra la dignidad y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. O sea, si no atenta contra la dignidad, la discriminación, y su objeto no es anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, no se puede considerar violatorio de la Constitución. Son dos elementos que yo no he escuchado que nunca se analicen como conjunto desde que, conforme a los tratados internacionales, se empezó a hacer una evaluación sobre los derechos humanos, el derecho a la dignidad humana y particularmente la no discriminación. ¿Cómo podemos encontrar entonces en nuestra norma constitucional su aplicación efectiva? Porque no toda, por eso repito, la dignidad, no toda la discriminación va con la dignidad, sí, es una forma de atentar contra la dignidad, pero no todas las formas de atentar contra la dignidad humana son discriminación. Si nos ponemos a hacer un análisis sobre si todas las formas de discriminación están englobadas en atentar contra la dignidad, ¿qué otra forma puede darse en nuestra conducta que atente a la dignidad humana y que además tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades? Podemos hablar de ejemplos. Por ejemplo, si una persona y le hace una propuesta indecorosa a otra del mismo sexo, de diferente sexo, como ustedes quieran llamar, pues seguramente si dentro de la conducta, de la moral, de la ética de la persona a quien se la hace,
no es una propuesta adecuada, pues se va a sentir atentado en su dignidad. ¿Pero tiene por objeto menoscabar los derechos y libertad de la persona? No. ¿Es una forma de discriminación? No necesariamente puede ser una forma de discriminación, salvo que culturalmente consideremos que, por ejemplo, que es de un varón hacia una mujer, en donde pues puede pensar que una propuesta sexual le puede atentar a su igualdad en relación al sexo, pero no necesariamente atenta contra la libertad de las personas ni menoscaba su derecho, más sin embargo sí es un atentado contra su dignidad, ¿sí? Entonces, ¿en cómo podemos encuadrar sin que sea un discurso, sin que verdaderamente sea una declaración, lo que es verdaderamente el contenido del artículo primero en su párrafo quinto de nuestra Constitución, y que podamos transportarlo a la vida real de las personas? Porque repito, cuando me dijeron, bueno, ¿cómo va a considerarse esta parte de la no discriminación como una forma de continuar o de hacer un Estado democrático? Les repito, tenemos que tener dos elementos: que atente contra la dignidad, y la norma es de las que se llaman ejemplificativa, no limitativa. Ejemplificativa, ¿por qué? Porque nos da un catálogo ejemplificativo de las formas de discriminación por sexo, por edad, por condición cultural, nadie puede ser discriminado por sus opiniones, y en fin, y todas aquellas que atenten contra la dignidad humana. Entonces, tendríamos que hacer un análisis de cuáles son las formas que atentan contra la dignidad humana, y para eso nos vamos a topar qué entiende cada persona por lo que es la dignidad. Porque no para todas las personas puede ser un atentado contra la dignidad el ejemplo que les di, más sin embargo para otras sí. Entonces, ¿cómo el juzgador, quien es el último en la cadena de una legislación, de un tratado internacional, de una reforma constitucional y de una investigación por una parte de una procuraduría, previo legislador, cómo el juzgador se enfrenta a la dificultad de determinar conceptos tan filosóficos como es qué es la dignidad humana? Ya han dicho que la dignidad, bueno, pues es igual a la no discriminación. Yo digo, no es igual la dignidad a la no discriminación. La dignidad humana es un género, y la discriminación va a ser una forma de atentar contra la dignidad. La dignidad humana es aquella que te hace sentir en una forma inferior, a un trato suprahumano, infrahumano, aquella que no te hace sentir bien con los demás. ¿Cómo vamos a determinar qué es? Porque solamente hay dos sentimientos generalizados en un ser humano: el sentirse bien y el sentirse mal. Todo aquello que te hace sentir mal, pues genera reacciones en tu cuerpo, en tu organismo. El sentirte mal por una actitud de conducta de un tercero, porque te puedes sentir mal de alguna enfermedad, te puedes sentir mal porque el clima no te agrada, te puedes sentir mal porque tienes temor, pero cuando es relacionado con la actitud de una segunda, tercera persona que no es de tú mismo, es cuando puede ser que uno considere que esa conducta atenta contra tu dignidad. Y no siempre ese atentado contra la dignidad menoscaba los derechos y libertades de las personas. Entonces, no toda falta de dignidad va a ser constitutiva de lo que de lo que la Constitución establece, y que tendría que traducirse en una normativa para ser sancionada. Yo siempre les pongo el ejemplo de las personas, cuando una persona puede decirme en la calle: qué señora tan fea, y a lo mejor me molesta un momento, pero pues luego se me olvida, ¿verdad? Pero si me lo dice a lo mejor un familiar, me voy a sentir indignada porque me lo diga. Entonces, ¿de quién depende en verdad el catálogo que se le dé a esto? De la persona misma.
La misma persona puede recibir 2 halagos o 2 elogios o 2 situaciones que le hagan considerar que faltan a su dignidad y puede asumirlo diferente. Entonces, esa es una parte que es muy subjetiva y que en la práctica hace difícil poder determinar cómo se debe de sancionar a alguien. Es como yo les digo, por ejemplo, un sentimiento que no se encuentra en ningún apartado de nuestra ley es el amor. Difícil de determinar, de describir, de definir. Y en nuestra ley no sanciona las emociones. Si vemos las legislaciones, no hay jamás, por ejemplo, cuando se habla de matrimonio, nunca habla de amor, nunca habla de sentimientos, nunca habla de preferencias sexuales, solamente habla de la unión de un hombre y una mujer. ¿Para qué? En su origen tuvo para tener certeza sobre la filiación de los hijos, cuando el fin era la procreación. Pero en ningún momento habla de sentimientos, porque para un juzgador sería total y absolutamente difícil determinarlo, porque cada uno tiene una cultura, una idiosincrasia, una psicología diferente para sancionar una como causal de divorcio, alguna infidelidad. Nunca se habla de falta de amor, sino es tener relaciones con una persona diversa del cónyuge, no dar alimentos, en fin. Nunca habla de sentimientos, nunca habla de ese tipo. Entonces es difícil determinar cuánto se atenta, cuánto la dignidad de una persona, porque habría que ver exactamente cada persona. Y más aún, el primer elemento es la dignidad y el segundo, ver si el objeto directo de ese acto es menoscabar derechos y libertades. Por ejemplo, la violencia familiar es la conducta que se da de un sujeto que es el violentador hacia otro que es el violentado, con el ánimo de menospreciar, de socavar, pero sobre todo de controlar al sujeto. Que no es lo mismo que una persona sea enojona, que tenga un carácter violento, a que sea violencia familiar. Porque una persona que es violenta, que es enojona propiamente, puede chocar con alguien y salir y golpearlo y enojarse, pero su ánimo es controlar a la persona, socavarla, someterla, o es un estado emocional. Es un estado emocional. Es lo mismo en una pareja. Si el hombre llega al domicilio conyugal y encuentra a lo mejor a la mujer con un sujeto en una condición muy comprometedora, pues puede tener una emoción violenta y a lo mejor golpearla y a lo mejor ser constitutivo de un delito como sería de lesiones, pero eso no quiere decir que lo haga con el ánimo de someter o sobajar. Eso es una conducta. Bueno, es lo mismo cuando hablamos de la dignidad y de la discriminación. Tendrá por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas el que en una cultura indígena sea costumbre que la mujer se dedique exclusivamente a atender al marido. ¿Tiene por objeto denigrar a la mujer? ¿O tiene simplemente es una tradición que se sigue? Y ahí es donde empezamos a ver cómo podemos ingresar estas dos cosas para que, una, se hagan leyes y dos, se sanciones, y entonces podamos tener un Estado democrático. ¿Por qué? Porque al final de cuentas un Estado democrático pues se basa en un principio de cultura de la legalidad, pero ese principio es en una cultura de igualdad, que todos los ciudadanos tienen iguales derechos y todas las mismas prerrogativas y al mismo tiempo tienen las mismas obligaciones. Entonces, si decimos que discriminación es igual a desigualdad, desigualdad es igual a suprimir una libertad, tendríamos que hacer previamente, y eso lo digo para un análisis, un verdadero análisis de la norma, que a final de cuentas es la que va a tener una aplicación directa y que va a tener una sanción. La democracia habla, los demos, pueblos, que todo el pueblo participa en un estado de legalidad. Si falta la igualdad entre todos sus miembros, no hay una verdadera democracia. ¿Por qué? Porque el derecho a votar y a ser votado, todos tenemos que tener igualdad de condiciones para tener derecho a votar y a ser votado,
como nuestra primera condición, sí, mas sin embargo, los niños tienen igualdad, pueden votar y ser votados, no pueden. ¿Están en una condición de igualdad? No. Tenemos que hablar de una condición de equidad, más que de igualdad, porque el considerar que la igualdad es la que nos hace a hombres y mujeres iguales ante la ley, es equivocado. Los hombres y las mujeres somos diferentes, tenemos condiciones diferentes, los niños tienen condiciones diferentes, necesidades diferentes, las personas de la tercera edad tienen condiciones diferentes, en fin, los indígenas, podemos hablar de todos los grupos que se le han llamado vulnerables porque no han accedido a los derechos en una forma equitativa, no igualitaria. Yo les digo, cuando hicieron la ley general, perdón, la ley laboral, pues yo creo que el que la hizo nunca tuvo hijos y mucho menos dio pecho, ¿verdad? Porque tener media hora para lactar, pues para quienes hemos tenido hijos es imposible. Es una condición de equidad, no de igualdad. Por eso, al dar lectura a los artículos de nuestra Constitución y a las leyes que han emanado de ellos, esperamos una igualdad. No puede haber igualdad, tiene que haber equidad, porque tenemos condiciones diferentes, pero sin esa equidad que podemos traducirle a la igualdad, no puede haber una democracia, no puede haber una verdadera democracia, porque la democracia solamente se construye bajo condiciones equitativas, y no nada más para votar, ser votado, para elegir a nuestros gobernantes, para elegir a nuestros representantes, para poder elegir a quienes hacen nuestras leyes y estar representados en una condición democrática. Si una persona de escasos recursos, en una situación grave de miseria, puede votar libremente, no puede votar libremente porque no tiene una cultura y una educación para libremente escoger a sus gobernantes. Nunca va a poder tener una condición igualitaria con aquellos sectores de la población que sí han accedido a una educación, a una cultura, que tienen resueltas sus necesidades elementales de alimentación y que les da lo mismo por quién votar, por quien les lleve una despensa un día antes de la elección, por ese votan, o quien les pague 500 pesos por su credencial de elector, por eso votan, porque no están en condiciones democráticas, no están en condiciones de igualdad, están siendo discriminados por el propio Estado en esas condiciones. Si atendemos a la dignidad humana de esas personas, tendríamos que atender a las condiciones de miseria en las que están para que verdaderamente tengan la capacitación, la alimentación, los satisfactores de salud y de todos los demás complementados para que puedan acceder a un sistema de igualdad, para tener una democracia. ¿Y qué acarrea la falta de democracia que se genera en la desigualdad en salud? ¿Por quién van a votar aquellos que están enfermos? Por aquel que le diga que va a trabajar por la salud y por los discapacitados. Entonces, están en condiciones de votar libremente, no porque tienen necesidades especiales que no le han sido satisfechas. ¿Quién? En las campañas demagógicas, aquellas que solamente ven por decir, yo voy a dar libertad a las personas con preferencias sexuales diferentes. ¿Por quién van a votar esas personas? Pues por quien obviamente les ofrezca eso. Pero cuando estamos en una situación de igualdad, no tenemos que votar, sino por quien va a cubrir nuestras necesidades elementales, o nuestras carencias legislativas, o sociales, o culturales, sino por aquellas personas que verdaderamente ya están en nuestra conciencia complementadas a hacer viable un proyecto democrático. No hay proyecto democrático en condiciones de desigualdad. Y en México, al existir condiciones de desigualdad, no podemos hablar de un proyecto verdaderamente democrático de Estado. Hay dos tipos de discriminación mayor. La que es por género, porque, bueno, yo siempre les digo, a mí siempre me preguntan, ¿cómo le haces para trabajar con tus hijos? Yo les digo, yo jamás he escuchado que un hombre le diga cómo haces para trabajar con tus hijos, ¿verdad? ¿Cómo le haces? Pues le hago igual que el hombre,
nada más que con obligaciones diferentes y responsabilidades diferentes, porque no tenemos una cultura de género. Y eso es en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. El incremento tremendo de violencia familiar es verdaderamente agobiante para las instituciones que nos dedicamos a procurar impartir justicia. Mayor todavía que el robo de vehículos es la violencia familiar, que nos revela que la desigualdad de género. En el trabajo doméstico, la desigualdad de género. En la educación, la desigualdad de género. En las niñas, el trato a las niñas. Pero, ¿qué nos refleja eso? No tenemos una cultura. No tenemos una cultura de género, la venta de menores, el tráfico de menores, generalmente son niñas, la trata de personas, que generalmente son mujeres. Y ahí incluiría a las niñas, porque generalmente son las niñas las que sufren una discriminación mucho mayor desde el seno de su hogar. Y la discriminación por condición económica. Esas dos situaciones, ¿qué generan? Falta de democracia, sí, y generan violencia. La discriminación genera violencia. Cuando no había cultura de la discriminación por género, no había delito de violencia familiar, ni había causal de divorcio en materia familiar, ni pérdida de patria potestad por violencia familiar. ¿Cuándo se generó? Cuando el delito se hizo patente, cuando la cultura se fue dando a la gente, cuando la educación se fue dando. Entonces tuvimos este delito, que antes seguramente pues, se sufría, pero no tenía nombre. ¿Por qué? Porque era cultura, porque era idiosincrasia, porque era una forma de vida, no era discriminación. No había discriminación antes por preferencias sexuales, pues porque quien las tenía pues se las callaba, ¿verdad? Porque la sanción sería moral, social. No había tampoco una discriminación en cuanto a los menores, porque los niños pues estaban supeditados total y absolutamente hacia sus padres. Yo recuerdo a una vez que le dije a mi hija, si yo le hubiera contestado así a tu abuela, me embarraba en la pared. Y me dijo, si me hubieras hablado a la policía. O sea, tienen otra cultura. Esa es la verdadera transformación. Mi hija misma me dijo un día, mamá, ¿quién hizo la Biblia con la creación de Eva? Dije, pues los apóstoles. ¿Y eran hombres o eran mujeres? Pues eran hombres. Ah, pues con razón. Y tenía 6 años y medio. Pues con razón, eran hombres. Quisieron hacernos creer a las mujeres que ellos fueron primero para mandarnos. Porque ¿cómo le va a quitar una costilla a Adán si no se dejan a los hombres ni poner una inyección y ellos no pueden tener eso? Esa es la cultura. Y es el razonamiento de quien genera cultura. Y la desigualdad genera violencia. Y la desigualdad genera corrupción. La desigualdad económica genera corrupción. ¿Por qué? Porque solamente aquel que tiene dinero puede acceder a tener un servicio. Porque solamente que corrompe a un juez puede salir en libertad o puede tener más posibilidades de hacerlo. Porque solo aquel que tiene recursos económicos puede determinar quiénes son los gobernantes. Porque solo aquel que tiene dinero puede acceder a una mejor calidad de salud o pagarla. Y toda esa cadena de desigualdad genera corrupción. Y violencia y corrupción es igual ¿a qué? A una situación social total y completa de impunidad y de inseguridad. El tener violencia, el tener corrupción, el tener impunidad genera un caos en nuestra sociedad. Puede haber muy buenas leyes, como ya lo habían comentado, pero si no hay buenos ciudadanos que las cumplan, no sirven de nada. Por una ley no se va a eliminar la discriminación. Por una ley no se va a eliminar la violencia. Por una ley no se va a eliminar ni se va a erradicar, como dice la ley, la erradicación de todas las formas de violencia. Esa ley va a ser enunciativa. La vamos a poder leer y decir,
y poderle decir a un juez, aplícala. Ah, bueno, pues nada más hazme un análisis. ¿En qué momento fue por objeto coartar tu libertad? ¿En qué momento la desigualdad social, que es la primera causa de discriminación, impide que se genere una cultura? ¿Cómo vamos a generar una cultura en nuestra sociedad cuando somos los mismos de una élite intelectual, de una élite cultural, de una élite social, los que estamos analizando el punto y esto no permea a quienes lo están sufriendo y no tienen ni siquiera que comer? A una madre que satanizan porque deja a sus hijos solos y les dices, oye, es que hay que meterla a la cárcel porque maltrato y negligencia hacia sus hijos. Sí, ¿y dónde está el padre? Que también es el obligado. ¿Por qué nada más la mamá? ¿Y por qué la vamos a, si no, cómo les va a dar educación y cultura? ¿Cómo va a tener cultura de no discriminación si no tiene ni para comer? Y se tiene que salir y dejarlos encerrados para poder darles de comer. ¿Cómo vamos a privar de la libertad a aquel que por hambre roba? Que son muchos. O porque, como tuve una vez un joven de 17 años de la delincuencia organizada, y yo le decía, ¿por qué andas en esto? ¿Por qué estás aquí? O sea, ¿sabes que te van a matar y que...? Y dice, yo terminé primero en primaria, sé leer pero no sé escribir. Y si me matan a los 23 años, pues ya tuve dinero y además ya le pude dejar una casita a mi mamá, porque somos 6. Y mi mamá, bueno, somos 2 hermanos del mismo papá. Digo, ¿conoces a tu padre? Claro que no. Ha de ser un borracho y drogadicto como todos en la cuadra. ¿Cómo vamos a darles una cultura de legalidad a quienes no pueden ni siquiera tener cultura? Esa es la verdadera desigualdad que aqueja a nuestra sociedad. La desigualdad económica, la desigualdad de género y la desigualdad que hay en las oportunidades para las personas y en nuestros niños que no tienen oportunidades de educación. Si los niños tienen oportunidades de cultura y educación, pero no que sea la cultura extranjera. La cultura ha sido ahora la televisión, en donde todos quieren tener el vestido bonito, todos quieren tener los carros, es una cultura importada que no ha sido nuestra cultura, pero sin embargo que también la gente quiere tenerlo y que en esos valores que se han estandarizado ha quedado muy por encima el valor económico, pero no el valor de la cultura, cuando la gente sufre de miseria. Si la ley no se acompaña de cultura y no tiene eficacia y no tiene sanciones, una ley imperfecta. Yo les comentaba, una ley que no sanciona es una ley imperfecta, es un enunciado. Como decían, tiene que tener dientes para que sancione. Y la cultura se debe de dar en los trabajos. Porque aún y cuando hoy, por hoy, se habla de la igualdad laboral, no debe de haber igualdad laboral, debe de haber equidad laboral. Porque los hombres y las mujeres no somos iguales. No debe de haber igualdad en el hogar. Debe de haber libertad para que cada quien elija los roles que quiere seguir y no imponerlos. Una ley buena, sin condiciones de igualdad, hará más patente la desigualdad que sufre un grupo, como ha sucedido con la ley que habla sobre la violencia. Hará más patente una ley que va antes de esa cultura, va a ser más patente esa desigualdad y va a complicar más la sanción. Una democracia solo se construye, les digo, en un Estado de derecho y solo con respeto a la cultura de la legalidad. Y para tener cultura de la legalidad, primero hay que tener cultura. La gente no entiende qué es cultura de la legalidad, les repito, somos los mismos los que hablamos de cultura de la legalidad. Una democracia implica igualdad de circunstancias para poder decidir con libertad. ¿Decidir con libertad a qué? A votar, a ser votado, a escoger a las personas que nos quieran acompañar en nuestro destino, en nuestra vida. Una persona que no tiene libertad se tiene que unir a quien le proporcione un medio económico, se tiene que unir a quien le dé un trabajo, cuando menos el que sea, aunque atente contra su dignidad. Se tiene que unir
a un grupo que a lo mejor no es el grupo que comulga con su ideología, pero es quien les va a dar un entorno de protección en un hogar, en un trabajo, en nuestros gobernantes. Y los jueces no van a poder impartir verdadera justicia. ¿Por qué? Porque no hay una condición de igualdad en las circunstancias de tener, quien tiene dinero puede tener mejor abogado, quien no tiene dinero no puede tener un buen abogado, quien no puede acceder a un jurídico gratuito donde le den la atención debida con la ética que le corresponde, no va a tener un juicio bueno. Y si no hay un buen procedimiento, si no hay un juzgador con la ética y la cultura suficiente, y esa es la propuesta con la que termino, tenemos que velar por difundir antes de legislar, porque si no, vamos a hacer más evidente nuestra desigualdad y se va a castigar mayormente a ese desequilibrio. Yo conozco multitudes de casos de señoras que prefieren callarse, o de señores que prefieren callarse sobre sus condiciones laborales porque están necesitados de ese trabajo, porque están necesitados de ese sustento. O madres de familia que no quieren hacer escándalo en las escuelas, o que tienen que esperar horas y horas y horas a un servicio de salud porque no tienen otra opción. Entonces, no vamos a poder sancionar ni aplicar esta ley para erradicar las formas de violencia que todos conocemos si no tenemos condiciones igualitarias primero, porque si no van a ser juicios donde también van a privar esas condiciones de desigualdad. Muchas gracias.